Hay una cita de Gabriel García Márquez sobre Francisco de Miranda que siempre me ha parecido, no sé, que esconde un misterio. Decía que fue uno de los hombres más insignes en la ciudad de los insignes incógnitos. Es una definición perfecta, la verdad. Totalmente. Y es el punto de partida ideal para hoy. Vamos a hablar de Francisco de Miranda, a quien siempre nos presentan con la etiqueta, no, el precursor. Siempre. Pero es que esa etiqueta se queda cortísima. Para analizarlo, tenemos aquí extractos de la biografía de Karen Racine, Francisco de Miranda, A Transatlantic Life in the Age of Revolution. Y la misión, yo creo, es intentar responder a una pregunta. A ver. ¿Quién era realmente este hombre? Porque a veces parece un héroe, otras un idealista que fracasó y otras casi un aventurero de película. Es que probablemente fue todo eso a la vez. Y ahí está lo fascinante. La idea es esa, ir más allá del busto de bronce, del precursor, para encontrar al hombre. Un hombre lleno de contradicciones, que nos cuenta la historia de toda una época. Pues vamos a meternos en faena. Lo primero que me ha dejado alucinado de las fuentes es, bueno, el currículum de este hombre. Es increíble. Es que parece inventado. No es solo un revolucionario. Fue oficial del ejército español, luego informante para los británicos, coronel en el ejército ruso y hasta general de la Francia revolucionaria. Una vida. O varias. ¿Cómo es posible que una sola persona acumule una trayectoria así? Pues porque era la encarnación perfecta de lo que la fuente llama el hombre universal de la Ilustración. Era un cosmopolita. Vale. Su patria no era solo Venezuela. Su patria eran las ideas, la libertad, el progreso, los derechos, todo lo que se movía por el mundo en ese momento. Claro. Por eso su vida no tiene sentido si la miras solo desde Caracas. Hay que verla en un escenario global, de Filadelfia a San Petersburgo. Y en ese escenario, claro, se codeó con todo el mundo. La lista de gente que conoció es un disparate. George Washington, Thomas Jefferson, Robespierre. Catalina la Grande en Rusia. Catalina la Grande. ¿Cómo consigue un criollo de Caracas, por muy brillante que fuera, entrar en esos círculos tan exclusivos? Pues con una mezcla de audacia, una inteligencia rapidísima y un encanto personal que, vamos, todos destacaban. Y un dominio de idiomas y una cultura que le abrían cualquier puerta. Viajaba con su biblioteca a cuestas, debatiendo de igual a igual con cualquiera. Y ya que mencionas a Catalina la Grande, la fuente no esquiva el rumor. ¡Ah, el rumor! ¿Fueron amantes? ¿Hay algo de verdad o es pura leyenda? A ver, la biografía lo trata con mucho cuidado. No hay pruebas concluyentes, pero la relación fue excepcionalmente cercana. Ella quedó fascinada, lo protegió de los espías españoles, lo colmó de atenciones. O sea que algo había. Fuera un romance o una amistad intelectual profundísima, demuestra la capacidad de Miranda para moverse en las más altas esferas del poder. Y es una paradoja tremenda, ¿sabes? Pasó casi 40 años, casi toda su vida adulta, lejos de su tierra. Lejos. Pero dedicó cada uno de esos días a pensar en cómo liberarla. Ahí quería llegar. Vale, entiendo al hombre de la Ilustración, al cosmopolita, pero tiene que haber algo más personal. ¿De dónde saca una persona esa obsesión para dedicar su vida a una única causa, viviendo a miles de kilómetros? La fuente apunta a una herida. Una herida muy profunda. Un motor psicológico. Exacto. Miranda creció en la élite de Caracas, su familia tenía dinero, pero no era, digamos, pura. Como que no era pura. Eran de origen canario, y la aristocracia local, los mantuanos de origen vasco, nunca los aceptaron del todo. Siempre los miraron por encima del hombro. Ah. Así que Miranda creció con ese estigma, el de ser un forastero en su propia casa, un advenedizo. O sea que en el fondo todo era una cuestión de orgullo herido, una especie de ya veréis quién soy, pero a escala continental. Es una parte fundamental. La biografía lo describe como un secreto deseo que lo consumía. El sueño de regresar un día a Venezuela. Como el gran libertador. Exacto. La fantasía de que esas mismas élites que lo habían despreciado tuvieran que inclinarse ante él y darle las gracias. Qué potente. Encaja. Una contradicción que me vuela la cabeza. A ver. Si tenemos a este hombre increíblemente preparado, un militar con experiencia en los mejores ejércitos de Europa, que ha dedicado décadas a planificarlo todo. Sí. ¿Cómo es posible que su gran expedición militar a Venezuela en 1806 fuera un desastre tan rotundo? ¿Qué fue lo que no vio venir? Esa es la clave de su tragedia. Y la biografía lo deja muy claro. El problema es que era intentando luchar en una guerra del siglo XIX. Vale.
intentando luchar en una guerra del siglo XIX. Estaba completamente desfasado. ¿Qué quieres decir con una guerra del siglo XIX? ¿En qué era diferente? Su formación era clásica, europea. Él pensaba en grandes batallas campales, en la estrategia de Federico el Grande, en maniobras ordenadas, en el honor entre oficiales. Entiendo. No tenía ningún interés, como dice la fuente, ni comprensión por las tácticas de guerrilla que los propios españoles estaban usando con éxito contra Napoleón. Claro. Y, lo más importante, no entendió el nuevo concepto de guerra total. Guerra total. Exacto. Una guerra que ya no es un conflicto entre ejércitos, como decía Clausewitz, una continuación de la política por otros medios. La Revolución Francesa lo había cambiado todo. La guerra ahora era una batalla ideológica, sin cuartel, donde no hay distinción entre combatientes y no combatientes. Es el tipo de guerra que su discípulo Simón Bolívar aplicaría a la perfección. Justo, con su terrible decreto de guerra a muerte unos años después. Bolívar sí lo entendió. O sea que Miranda quería librar una guerra de caballeros, con reglas y pactos, y se encontró con una lucha a muerte, mucho más brutal y caótica. Precisamente. Él siempre favorecía las soluciones negociadas al estilo del antiguo régimen. No estaba preparado para la ferocidad de las guerras de independencia. Su mundo, el del siglo XVIII, se había acabado, pero él no pareció darse cuenta. Entiendo. Entonces, no solo estaba desfasado en lo militar, sino que parece que también en lo político. La fuente insiste mucho en una comparación. La de Don Quijote. Exacto. Y no lo dice cualquiera. El propio Napoleón lo llamó un Don Quijote más cuerdo. ¿Por qué esa obsesión con llamarle Quijote? Porque esa comparación es una crítica muy certera a su ideología. La biografía lo describe como un hombre inteligentísimo, de pensamiento rápido, pero no un pensador profundo. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba completa y sinceramente entregado a los ideales de la Ilustración: libertad, igualdad, fraternidad. Pero no se paró a pensar de forma realista cómo aplicar esas ideas abstractas en un lugar como la América hispana. ¿Qué es lo que no tuvo en cuenta? Pues no tuvo en cuenta que esa sociedad estaba profundamente fracturada. Fracturada por la raza, por la etnia, por el estatus. Había criollos, peninsulares, mestizos, indígenas, esclavos, cada grupo con sus propios intereses. Y sus miedos. Claro. Miranda, en su optimismo, asumió que la mera llegada de la libertad traería casi por arte de magia la felicidad y la armonía para todos. Veía gigantes donde solo había molinos, como el propio Quijote. Exacto. Pensaba que bastaba con derrocar al tirano español para que todo se solucionara. Y ese idealismo, tan desconectado de la cruda realidad de su tierra, es la esencia de la comparación. Quizás, y esto ya es una interpretación, ese optimismo ciego venía precisamente de esa necesidad de la que hablábamos. Necesitaba creer que su sueño era simple, ¿sabes? Vale, entiendo la comparación con Don Quijote, el idealista. Pero la fuente menciona a otro arquetipo español que parece todo lo contrario. El de Don Juan. El de Don Juan. Un biógrafo venezolano incluso tituló su libro Don Juan o Don Quijote. Después de lo de Catalina la Grande me pregunto, ¿Don Juan también era un seductor empedernido? Es el otro gran estereotipo que se le aplicó, sobre todo en el siglo XIX, cayendo en la imagen del macho latino pasional. ¿Que es un cliché? Claro. Totalmente. Y es cierto que tuvo muchas aventuras amorosas, algo, por otro lado, bastante común en la aristocracia de su tiempo. Pero la biografía de Racine matiza mucho esa imagen. ¿En qué sentido? Sostiene que no era un mujeriego en el sentido peyorativo. De hecho, muchos testimonios lo describen como un hombre frío en el trato, muy formal, incluso puritano. Lo más revelador es que, al parecer, disfrutaba genuinamente de la compañía intelectual de las mujeres, las respetaba, las consideraba compañeras valiosas. O sea que la imagen del simple conquistador no le hace justicia. Para nada. El estereotipo del Don Juan es más una simplificación posterior que la realidad que describe la fuente. Interesante cómo se van cayendo las etiquetas, ni precursor, ni Quijote, ni Don Juan. La realidad siempre es más rica. Entonces, si recapitulamos, su gran proyecto militar fracasó por anticuado. Sus ideas políticas eran quijotescas. Sinceramente, la etiqueta de fracasado parece que le encaja bastante bien. Podría parecerlo. ¿Por qué entonces la historia lo recuerda con ese título tan honorable de El Precursor?
¿Cuál fue su verdadera contribución? Aquí llegamos al núcleo de su legado. Tienes razón. Si medimos su éxito en victorias militares, fue un fracaso. Pero su gran logro no fue ese. Su verdadera contribución fue convencer a sus compatriotas de que la independencia era posible. ¿Cómo lo hizo? Durante décadas, desde su casa en Londres, actuó como un imán. Un imán. Un imán para todos los hispanoamericanos descontentos que viajaban a Europa. Jóvenes como Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, todos pasaban por su casa. Ah, claro. Él los acogía, los escuchaba, los aconsejaba, les daba acceso a su biblioteca y a sus contactos. Así que su gran victoria no fue en el campo de batalla, sino en los salones de Londres, conectando gente. Exactamente. Creó una red transatlántica de revolucionarios, los conectó entre sí y, a su vez, los conectó con políticos y pensadores en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Fue fundamental entonces. Alimentó la convicción de que no estaban solos, de que su causa era justa y universal y que, por lo tanto, no tenía por qué fracasar. Les dio una estructura y, sobre todo, les dio esperanza. Y por lo que veo en la fuente, él era muy consciente de ese papel histórico. Consciente hasta la obsesión, se aseguró de que su historia no se perdiera. Conservó meticulosamente su archivo personal, cartas, diarios, documentos, Todo. todo. Hoy son 63 volúmenes que se conservan en Caracas. Él no solo quería hacer la revolución, quería dejar constancia de cómo se gestó esa idea, de esa red que la había tejido con paciencia. Quería controlar el relato de su propia vida. Entonces, al final de este recorrido, la figura que emerge es de una complejidad increíble. Un patriota que, paradójicamente, vivió casi toda su vida fuera de su patria. ¿Sí? Un militar del siglo XVIII perdido en una guerra del XIX. Y un idealista atrapado entre la imagen del Quijote y la del Don Juan. Exacto. Y su mayor logro no fue una victoria militar, sino algo mucho más sutil y quizás más duradero: la creación de una red y la siembra de una idea. La idea de que era posible. La convicción de que la independencia de América no era un sueño imposible, sino un objetivo alcanzable. Él preparó el terreno para que otros, como Bolívar, pudieran cosechar los frutos. Y esto me deja pensando en algo para terminar. La biografía destaca que el significado de su vida sigue siendo, a día de hoy, acaloradamente debatido. Es que da para mucho. Si su mayor impacto fue tejer redes desde la distancia y sembrar una idea que luego otros ejecutaron, me pregunto quiénes son los Mirandas de hoy en un mundo hiperconectado. Buena pregunta. Son quizás esas figuras que, desde lejos, utilizando las herramientas digitales, tejen redes globales, difunden ideas y encienden la mecha de movimientos sociales y políticos, aunque luego no sean ellos quienes estén en la primera línea cuando todo estalla.